Mi nombre es Susana Nembrini y soy trabajadora social. Me propongo mencionar algunas cuestiones sobre derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de una relación entre reglas que permiten hacer cosas y también generan obligaciones. Las personas al vivir en sociedad van haciendo normas para ordenar la convivencia y resolver los problemas que van surgiendo. Por ejemplo, un problema es que algunas personas algunas veces se ven en desventaja debido a una situación de discapacidad. Ante este problema, surgen leyes y normas con la intención de equiparar sus oportunidades y que puedan ejercer sus derechos. No se trata siempre de igualar. La diferencia es algo enriquecedor en sí mismo. Lo importante para ejercer los derechos es la equidad, para que cada uno tenga lo que necesite para participar plenamente. Equidad y accesibilidad son palabras clave cuando se habla de derechos. Por ejemplo, si una persona es sorda y se maneja en lengua de señas y no tiene serios problemas de movilidad, seguramente no necesita libre estacionamiento cuando va a hacer un trámite u ocupar los lugares de estacionamiento reservados para personas con discapacidad, ya que puede estacionar su auto como cualquier ciudadano y llegar caminando a donde deba ir. Pero sí puede necesitar un intérprete en lengua de señas cuando se atiende en un hospital o va a hacer un trámite a cualquier organismo público o cuando va a la reunión de la escuela de sus hijos. Si el espíritu de la ley es proteger el derecho a participar, cada uno tendrá que poder ejercerlo contando con las normas que se lo faciliten en cada caso y en la medida de su necesidad. La ley es abarcativa y su uso es particular. El ejercicio del derecho, entonces, es adecuado cuando responde a la intención con la que se hizo la norma que protege ese derecho. Cada uno tendrá que tomar de la ley los puntos que requiera para hacer efectivo el derecho que esa ley ampara. Hay normas muy abarcativas, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Sistema de Protección Integral para las Personas con Discapacidad, y otras normas más puntuales, como las que regulan la gratuidad en transporte público o el cupo laboral. Vamos a señalar algunas cuestiones sobre la Convención y el Sistema de Protección Integral. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un documento creado por la Organización de las Naciones Unidas. La ONU hizo varios documentos en defensa de los derechos humanos y la Convención es un documento que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Algo para destacar es que en el proceso de su redacción participaron organizaciones de personas con discapacidad a través de la creación de un grupo especial que hizo gestiones ante las delegaciones gubernamentales, mantuvo una lista de discusión electrónica y otras acciones, logrando que la voz de las personas con discapacidad fuera tenida en cuenta. El proceso de redacción duró 5 años y los países que firmaron y ratificaron la Convención se obligaron a su cumplimiento. Entre ellos, la Argentina, que aprobó la Convención por la Ley 26.378 en junio del 2008 y la ratificó en septiembre del 2008. La Convención está basada en los derechos humanos, que son aquellos que nos corresponden a toda persona por nuestra naturaleza y condición humana, y que hacen a una vida digna. Tiene un enfoque integral, abarcando distintos aspectos de la vida de las personas, privilegiando la autonomía, la libertad de decidir, la igualdad de oportunidades y la vida independiente. Aborda campos como la familia, la educación, la salud, el trabajo, la vida política y pública y la vida cultural. Exige a los estados que tomen medidas para sensibilizar a la sociedad y promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Menciona también la necesidad de capacitar a quienes trabajan con personas con discapacidad.
En cuanto a accesibilidad, es bueno destacar que la Convención la considera en sentido integral, ya que hace referencia no solo a la accesibilidad del medio físico, sino en todos sus aspectos, incluyendo explícitamente la accesibilidad a la información y a las comunicaciones. En sus primeros artículos, a los efectos de la Convención, define que la comunicación incluye todos los modos, medios y formatos de comunicación, y que por lenguaje se entiende al lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Habla de aceptar y facilitar la utilización de todos los medios de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad, lengua de señas, braille, formatos aumentativos y alternativos de comunicación, etc. Y a lo largo de la Convención, se reconoce y valora la lengua de señas en relación a distintos aspectos de las vidas de las personas sordas. También se menciona la asistencia de los intérpretes profesionales de la lengua de señas y se valora la promoción de la identidad lingüística. En relación al derecho a actividades culturales, también plantea que se adopten medidas para asegurar el acceso a material cultural, programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formato accesible. Y plantea que las personas con discapacidad tendrán derecho al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específicas, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. Considera cuestiones relativas al respeto a la privacidad, al hogar y la familia, a la crianza de los niños por parte de sus padres, a asegurar el acceso a servicios de salud de la misma calidad que a las demás personas y sobre la base de un consentimiento libre e informado, para lo cual se hace imprescindible una comunicación accesible. Sobre habilitación y rehabilitación, plantea que comience en la etapa más temprana posible y que se base en una evaluación multidisciplinar. En el caso de las personas sordas, esto implica ampliar el objetivo de equipamiento y oralización para poder contemplar la realidad de la persona sorda y su familia en toda su complejidad. La evaluación multidisciplinar debería habilitar el abordaje de aspectos neurolingüísticos, psicológicos, sociales, familiares y culturales, abriendo para la familia un abanico que trasciende la mirada medicalizada de la sordera. En este sentido, vale insistir en que es importante que las familias puedan acceder tempranamente al contacto con la comunidad sorda y a la lengua de señas. Hace rato que desde distintas disciplinas sostenemos la importancia fundamental de la presencia de personas sordas en los caminos que transitan las familias de los niños y niñas con sordera. Este derecho no debiera entrar en conflicto con otros recursos a disposición de la habilitación para manejarse efectivamente en un mundo oralizado, ya que, lejos de disminuirlos, los potencian y optimizan. La Convención también abarca cuestiones sobre trabajo y empleo, protección social, participación en la vida política y pública, y menciona en un punto el garantizar la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que las representen a nivel internacional, nacional, regional y local. Voy a mencionar ahora la Ley Nacional 22.431, que es el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. El sistema de protección abarca salud, asistencia social, trabajo, educación y accesibilidad al medio físico y tiende a neutralizar la desventaja que la discapacidad provoca en las personas. Como es una ley que no abarca a toda la población, sino solo a aquellas personas en situación de discapacidad, en su artículo 3 estipula que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de discapacidad,
así como sus características. El certificado que expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional, en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, excepto para jubilaciones y pensiones. Para jubilaciones y pensiones, la discapacidad se acreditará según lo que dictan las normativas específicas de jubilación y pensión. Esto que dice la ley significa que no es requisito para tramitar una pensión o jubilación contar con el certificado de discapacidad. Para obtener el certificado de discapacidad, cada jurisdicción determina en qué lugar se gestiona de acuerdo al domicilio de la persona. El certificado de discapacidad habilita el ejercicio de derechos en muchos campos, ya que lo requieren para gestionar ciertas coberturas en obras sociales, gratuidad en transporte público, asignación familiar por hijo con discapacidad, inclusión en registros preferenciales de empleo, acceso a actividades culturales y otros. Si bien en muchas circunstancias recomendamos su tramitación, es importante señalar que la gestión del certificado no es obligatoria, sino una opción que la persona tomará en la medida que le resulte necesario o conveniente. Del mismo modo, dentro de las situaciones contempladas por la normativa, la persona decidirá en qué circunstancia y para acceder a qué derechos utilizará su certificado. El certificado de discapacidad no habilita por sí mismo la obtención de una cobertura de obra social. Sí puede suceder que una persona pueda requerir la cobertura de su obra social, por ejemplo, para un hijo con discapacidad, más allá de que él cumpla la mayoría de edad. En el área previsional, la jubilación por invalidez se aplica al trabajador que tiene aportes realizados y se discapacita cuando aún no tiene la edad jubilatoria y la cantidad de años aportes necesarios para una jubilación ordinaria. Requiere un determinado porcentaje de discapacidad laborativa. Con la jubilación se accede a la obra social correspondiente. La pensión por invalidez es una pensión no contributiva, o sea que no requiere de aportes realizados por la persona. Sí tiene requisitos relativos a edad, porcentaje de discapacidad laboral. En caso de extranjeros se requiere cierta cantidad de años en el país, etc. Cuando se otorga una pensión por invalidez, la persona accede a las prestaciones de una cobertura. En el caso de las pensiones otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, la cobertura es incluir salud, que anteriormente se llamaba PROFER. Para concluir, quiero destacar la importancia de buscar información y asesoramiento en materia de derechos. Todo ejercicio de derechos parte de la información. Requiere tener el conocimiento que proporciona la información y poder considerarlo según nuestra situación particular para ejercerlo plenamente. Los datos que necesitamos están disponibles solo con bucear en un buscador de Internet, a través de páginas web, a través de organismos del ámbito público como CONADIS o COPIDIS, las dependencias que trabajan en discapacidad en los distintos municipios y provincias, asociaciones de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil como Fundasol. Tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Boaventura de Sousa Santos.